La Hora Deportiva. Pues muy buenas noches y bienvenidos todos a un nuevo espacio de la Hora Deportiva en su edición de básquet, donde, como sabéis, cada jueves hablamos de la actualidad del baloncesto berciano y más concretamente del Clínica Ponferrada SDP. Bueno, pues lo primero, estamos de dulce y todo por los buenos resultados que se están temporada que todo el mundo habría firmado y quizás la reválida llega de este domingo en el partido disputado en el Salto del Caballo, en el pabellón Javier Lozano de Toledo, donde Ponferrada consigue un 83-85 a su favor y una victoria que pasaremos ahora mismo a analizar, pero que quizás el primer titular es que se trata de un triunfo de madurez. Así que ya sin más, de este Space, Borja Barredo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, bien, más tranquilo que tú, que sabemos que acabas de llegar a la tierra. Sí, acabo de llegar a Ponferrada, escuchando además a la Ponferradina ganar fuera de casa en el campo en Logroño, o sea que perfecto. Estamos hablando del Bueno, salto del caballo, de las gaunas, me está recordando la época ochentera del mundo del fútbol. sí, y otra cosa Estupendo todo. que... Ángel Álvarez, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Bien, bien, las gaunas, el salto del caballo. Es curioso porque pensando en las gaunas, primera reflexión, es curioso de una ciudad como Logroño, ¿no? Que tiene dos equipos en la misma categoría en fútbol. Resulta curioso. Esto es el tema de siempre. Yo creo que no vamos a hablar de esto, que hay que hablar de baloncesto, pero yo creo que una ciudad que se puede decir que es pequeña como Logroño sobra un equipo, así os lo digo. Bueno, lo que pasa que la renta per cápita de La Rioja en sí como comunidad autónoma pues es muy muy alta y al final hay muchas empresas bueno, que apuestan por el deporte. No hay una huida de los jóvenes hacia otras provincias, como pasa en Ponferrada o como pasa en Salamanca también. Entonces, los empresarios veteranos no quieren meter dinero en el deporte y los jóvenes, pues, se van fuera y montan sus empresas en otros sitios. Ese es un problema de la decadencia que tiene Castilla, ¿no? Y el problema que tenemos. Y el ejemplo lo estás diciendo ahora. Logroño tiene un equipo en primera, en fútbol en primera, bueno, tuvo la opción de tener primera ref, en segunda ref, en baloncesto igual, y además con grandes plantillas. En baloncesto siempre han tenido muy buenas plantillas, ambos equipos. Bueno, toda colación, como bien dice Borja, de que hace escasos minutos la Ponferradina ha superado su partido de Copa del Rey, primera ronda en Logroño. Yo ya me lío con qué Logroño Logroño es Este de era la todos Unión los que hay. Deportiva, Rubén. Bueno, 1-3 se ha Bueno, sacado el partido adelante, nos felicitamos, pero como bien habéis dicho, turno para hablar de baloncesto y turno para hablar de ese 82-85 logrado ante el club este domingo en un partido que, bueno, si podemos analizar un poco, decir que a mí el partido me gustó, además por parte de los dos equipos. Toledo es un equipo bastante con muchos argumentos y, bueno, fue un choque donde, salvo en los últimos minutos que Ponferrada ya consigue una renta de 8 puntos, no hubo grandes diferencias. Es más, Toledo estuvo buena parte del partido hasta casi el final del tercer cuarto por delante. Espectacular. Ángel, El Ángel. no os oigo, ¿eh? No, quería decir eso, Rubén, que estás teniendo otra vez pequeños problemas de microcortes. Bueno, Ángel no y yo oigo a Rubén, estamos. perdón. Sí. A ver, ¿ahora me escucháis? Ahora Sí, sí. sí. Vale, a ver, estamos analizando el partido que decía que, bueno, igualdad en todo momento. En el primer cuarto, tal vez un bonito duelo que se vivió entre el poderío en el juego interior de Riley Hayes, imperial, y el acierto anotador en el exterior, muy buenos porcentajes por parte de Toledo y un Víctor Moreno del que hablamos ya la semana pasada que estuvo excelso en esta faceta.
Luego, posteriormente, pues, como bien decíamos, bastante igualdad. En el tercer cuarto hay algún momento que se nos van 5 puntos arriba y ahí aparece un jugador como Josep Cera que anota 8 puntos seguidos para ponernos por delante. Y ya el último cuarto, a mí particularmente fue lo que más me gustó. Empezamos a tener una cierta encima momento Ponferrada es un equipo que juega a ritmo rápido, pero aquí subimos, yo creo que supimos jugar con inteligencia, con pausa, a posesiones largas. Y la prueba es que muchas jugadas se resuelven al final, o bien por acierto en el tiro, o bien también Hayes está inteligente y saca saca las faltas con esos colchón, y al final 8 puntos que se administra muy bien. Bueno, parece que estoy teniendo problemas. No sé si se ha escuchado la mayoría de lo que he dicho. Me voy a cambiar de ubicación. No obstante, opinión. Borja, Ángel. Bueno, empiezo yo porque veo que Borja está ahora con el micro cerrado. Bueno, lo has definido bastante bien, ¿no? Yo el resumen global diría que el CDP tuvo un partido sin altibajos, ¿no? Que no tuvo esa mala racha donde el rival te endosa un parcial importante como ocurrió en Córdoba con ese parcial de 13-0 en el segundo cuarto, donde hubo mucha solidez, donde siempre te mantienes en el partido. Cada vez que había un pequeño parcial de ellos, pues el entrenador, pues Oriol siempre lograba parar el partido en el momento adecuado y el equipo siempre tenía una respuesta. Y donde siempre estuvimos ahí a rebufo de Toledo, pero siempre muy cerca. La máxima renta, como tú has dicho, en el tercer cuarto de 5 puntos. Yo creo que hubo un momentito también al inicio del segundo cuarto donde se van de 6, pero nunca lograron eh, pues llevar el marcador rentas superiores a esos 6 puntos, con lo cual siempre te mantienes ahí a tiro de piedra, ¿no? Y al final, bueno, pues aparece en ese último cuarto final un Yusuf Cera que estuvo inmenso, con 2 triples seguidos, una penetración, ese parcial de 8-0, y bueno, ya les asestas un duro golpe. Luego ellos poco a poco se van precipitando y entras en ese último minuto con esa ventaja de 8 puntos que bueno, es cierto que tuvimos ahí varios errores, varias pérdidas y los pudimos haber metido en el partido, solo que ellos no acertaron, pero bueno, que tuvimos el partido totalmente controlado. Creo que es un partido que, bueno, ya lo hablaremos de nombres propios después, pero para mí hay 3 nombres, bueno, dentro del buen tono general, porque yo creo que no hay que menospreciar a ningún jugador, todos han trabajado muy bien en una victoria tan importante ante un equipo tan importante y de tanta calidad como Toledo, pero creo que hay 3 nombres por encima del resto. Para mí, por encima de todos, Hayes, que ha hecho un partido espectacular en todos los sentidos. El segundo nombre en importancia yo pondría a Josep Cera, y en tercer lugar, pues a Bergens, que hizo un segundo cuarto espectacular, ¿no? Donde ya demostró, siendo un jugador que todavía no conoce, a lo mejor no sé si el idioma ni conoce los sistemas ni a sus compañeros, pero que ya demostró de lo que puede llegar a dar en próximas semanas, ¿no? Pero bueno, el partido de Haynes es bueno, creo que está en el quinteto ideal de la jornada, con eso ya dice mucho. La verdad es que no solo este encuentro, sino desde que empezó la temporada en un nivel superlativo. Bueno, Borja, ¿y a ti qué te pareció lo que vistes? Bueno, para mí la verdad, uno de los partidos más completos de estos últimos años de Clínica Ponferrada ante un rival que sí es verdad que era desconocido para todos, porque bueno, pero llevaba pleno de victorias. Es cierto que el equipo sufrió. Yo creo que es un partido más igualado de lo que mejor parece que comenta Ángel. El equipo compitió y me explico. El partido se gana en lo táctico. El partido se gana en un partido en lo que no tanto por la calidad individual, sino por el trabajo de la pizarra. Creo que Oriol Pozo le da una lección de cómo preparar un partido a Yello, al entrenador de Toledo,
y lo podemos ver y luego lo analizamos si queréis, pero Ya empezamos, ya empezamos. si luego si queréis lo analizamos y lo vemos, pero la calidad de recursos tácticos ofensivos, de cómo alternar trabajo defensivo, de cómo hacer lectura del bloqueo directo, donde Hayes ha demostrado que es el mejor de los tres mejores postes de la competición, por lo que hemos podido ver en esta liga, cómo buscar las ventajas grande con pequeño y cómo Sergio Vicente, el entrenador de Toledo, pues no fue capaz de poder revertir la situación y cambiar la defensa. Entonces eso todo es mérito de un Oriol Pozo y de los jugadores que entendieron perfectamente cómo se planteaba el partido. A nivel individual, pues lo ha dicho Ángel, o sea, muchos jugadores sobresalen. Pero también a mí me gustaría destacar en labores defensivas algunos que a veces no mencionamos. En las primeras jornadas Rasmus Black no participó porque estaba lesionado y ahora es un jugador importantísimo en la rotación. Está claro que Cera en los momentos importantes, pero también el Fanbé abajo, ¿no? Hemos visto un poste como Mendiola, es un poste grande, rocoso, de los antiguos, de la época de Romay, como digo yo, pero que hace mucho daño. Y sin embargo, el equipo, a pesar de no tener un poste duro abajo, en altura me refiero, pues pudo competir y sacarlo para afuera. Creo que una victoria de mucho, mucho mérito, una victoria que le va a enmarcar sobre todo al equipo también, darle vitaminas, ¿no? Darle más esperanzas de decir que, mira, pues hemos acertado con los fichajes, el equipo se está adaptando, ya tenemos los roles marcados de qué jugadores en ataque, en defensa todo el mundo participa. Y una cosa que me gustaría puntualizar y que esta semana lo he hablado mucho con entrenadores aquí en Salamanca, qué importante es Oriol Pozo que mantiene a los 10, 11 jugadores enchufados. Me explico. Si os dais cuenta en los minutos, el mejor jugador pues, de la plantilla precisamente sea Pau Treviño o sea Hayes. Pues ambos están en 25, 26 minutos. Tiene una capacidad Oriol de hacer participar a todo el mundo, que todo el mundo está en minutos. Eso provoca que al final sea un equipo que está completamente enchufado. Te sale David Nfambe y sabe el trabajo que tiene que hacer. Te sale Ramus Black y lo mismo. Pudimos ver a Sergio Romero que hizo un partido muy bueno en labores defensivas. Sima también. Entonces, para mí, doble mérito del trabajo de Oriol Pozo, que con plantillas, pues con 11, 10 jugadores, los hace a todos partícipes y todos forman parte del equipo y todos suman para el buen hacer también del vestuario, que eso es importantísimo, ¿no? Si tienes enchufados a 9 o 10 jugadores, pues eso para mí es algo importantísimo para afrontar una temporada tan dura como es la de la Segunda Federación. Yo diría que tal vez se está empezando a ver los roles claramente definidos y que todos están enchufados y cumpliendo con lo que se les pide. Incluso estoy pensando en la rotación 11 y 12. Charles Knowles, pues ya con la llegada de Bergen se ha visto reducido a su aportación en minutos, pero sale y te cumple perfectamente. O sea, incluso creo recordar que te anota un triple, si mal no recuerdo, en lo poco que jugó. Y Alex Tirador no suma números, pero también suma, no sé si son 2 o 3 minutos de calidad en la dirección de juego sobre todo sin cometer errores, que es algo que puedes tener miedo de que pueda cometer el tercer base. Entonces, una de las claves, Borja Ángel, no sé cómo lo ves, es que incluso los jugadores de la que están con menos minutos van a ir creciendo poco a poco como jugadores a lo largo de esta temporada. Mira, Rubén, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, que no se suele ver, al menos en el baloncesto español, ¿no? Mediado el primer cuarto que cambia el quinteto totalmente. Cambia los 5 jugadores y mete otros 5, ¿no? Entonces, eso ya le da. Eso a mí me llamó la atención porque no lo solemos ver, así más estilo NBA, ¿no? Quitas a tus 5 jugadores que además lo estaban haciendo muy bien con un partido muy, muy parejo, muy igualado y sacas a otros 5. Quizás esos 2, claro, no vas a meter a los 7, quedan solo para las últimas 2 rotaciones a los 2 que has dicho, a Randy Knowles y a Alex López. Pero bueno, le da una importancia capital a su segunda unidad, por así decirlo, que está muchos minutos en cancha. El primero que tiene que salir es Josep Cera porque hace 2 faltas, pero los demás los mantiene bastantes minutos y el reparto de minutos creo que en este partido fue muy importante. Si nos fijamos, no hay nadie
que sobrepase los 24, 25, 26 minutos. Creo que Treviño con 26 minutos es el jugador que más minutos estuvo en pista, perdón, y luego pues Hayes y Bergens pues le fueron a la par y bueno, y Rasmus Black, todos con 24 o 25 minutos, ¿no? Con lo cual, bueno, la segunda unidad está jugando, la primera unidad está jugando esos 24 o 25 minutos y la segunda unidad está entre los 13 y 15 minutos. Eso es muy importante y todos aportando en su papel, ¿no? Cada uno tiene aquí su papel. Solo me llama un poquito la atención, bueno, porque al final es complicado meter en dinámica a 12 jugadores. El tema de Randy Knowles, que tú lo has comentado, ¿no? Que es un jugador que hasta ahora era de rotación, pero que al final acaba jugando sus Ángel, sí. perdona que te corrija. Creo que te estás viendo a tiempos de los años 80 en la TV. Charles Knowles. No, Charles Knowles. Qué bueno era Randy. Qué bueno era Randy Knowles era otro, era un entrenador. Sí, claro, al final con la llegada de Bergens, pues claro, este chico pasa de sus 14, 15 minutos a solo 3 minutos. Yo le contabilicé 2 triples casi seguidos, pero las estadísticas oficiales dicen que es un lanzamiento de 2 y un lanzamiento de 3. Me sorprende que en ese segundo cuarto meta esas 2 canastas. Creo que lo hizo muy bien, cumplió perfectamente y que no haya tenido ningún minuto en el segundo periodo, en el tercer y en el último cuarto. Bueno, al final Oriol pues no lo vería necesario o vería que otros jugadores le podían ser más necesarios en ese momento en cancha, bueno, pero creo que lo poco que jugó lo hizo muy bien y quizás mereciera más minutos, pero bueno, yo no voy a ser aquí quien deba de decirle los minutos que tiene que jugar. Es muy complicado tener ahí a 12 jugadores dándoles a todos minutos. Y cuando bueno, todos yo creo, Ángel, que al final Oriol juega mucho, sobre todo con el exterior, por sensaciones individuales. Y ahí esa rotación de minutos va en función de esas sensaciones. Me explico. Si el jugador sale caliente, lo mantiene en pista, lo vuelve a meter. Si un jugador está con una actitud defensiva muy buena al inicio del partido o en esa primera rotación, porque al final el primer cuarto te marca mucho, como rota casi los 10, te marca mucho quiénes van a ser los jugadores que van a jugar minutos. Entonces, si Sergio Romero hace un buen inicio, pues oye, sabe que va a rotar antes. No quiero decir con eso que Charles no lo vaya a hacer, pero sí es cierto que ahora hay que recordar que con Sima, con Pau Trevillo en el alero alto, con la situación de jugar con 2 bases, que también se puede dar, con Orriz y con Cera, hay tanto bagaje táctico por parte de Oriol que no pasa nada. O sea, hay minutos para todos y habrá situaciones en las que un jugador, si está en racha, juegue 25, 28 minutos y a lo mejor otro juegue 12. Pero por lo que a mí me transmite desde fuera Oriol, yo creo que no es un problema y para veces al revés, es algo positivo porque tiene a todo el mundo enganchado, ¿no? Y luego, a ver, digo que a lo mejor el próximo partido de Charles Knowles, en lugar de jugar estos 3 minutitos, juega 10. Sí, sí, correcto. Y O a lo otro mejor que está jugó 15, enchufado, el próximo está partido juega a 3 solo. Correcto, o está enchufado, está en defensa defendiendo al jugador importante del rival y puede conseguirlo. Yo lo único que tengo claro es que por lo que a mí me transmite el míster, es que Hayes va a ser el líder del equipo, fuera de la cancha y dentro de la cancha. El clinic que se pega el domingo en la pintura es una salvajada. Cuando no corría Clínica Ponferrada, el único objetivo era balón dentro y a partir de ahí jugaba el equipo. Con él, que no tengamos un resfriado, que no se lesione, porque todos los objetivos que se tengan marcados Clínica Ponferrada los vamos a basar en este jugador, que es un auténtico espectáculo verlo, porque es que él es súper inteligente, no es un poste grande, pero es súper complicado de defenderle, porque si le metes un grande, él te puede sacar afuera y te penetra, y si le metes un pequeño de su envergadura, te postea. Y en las situaciones de cambios defensivos del rival, el tío tiene claro que si tiene que triangular, triangulan para que él acabe, sabe moverse. Para mí vale una entrada ver a este tío en la pintura. El clinic que hace ante un poste como Mendiola es espectacular. Luego le cambian la defensa, le meten al extranjero, que no me acuerdo el nombre de Toledo, y lo mismo. Entonces, creo que hay tal equilibrio en su bagaje táctico que es un espectáculo. Y luego es verdad que yo creo que el equipo, como bien ha dicho Rubén, el equipo ya tiene los roles marcados, ¿eh? Bergen, ese que quizás, si se entera un poco tácticamente, que yo lo veo un poco perdido, va a ser un jugador superlativo, que a lo mejor le des un poquito de libertad en el juego, que te permita ese 1 contra 1 cuando está el partido completamente atascado, pero los demás es que tienen muy claro a lo que tienen que jugar. Para mí es que, de verdad, como entrenador, para mí es un grandísimo partido el que vimos el pasado domingo. Bueno, te voy a coger el guante de Riley Hayes, pero antes vamos a dar salida a algunos de los comentarios que nos están llegando en el muro de X, en la hora deportiva.
que sabéis todos los oyentes que podéis comentarnos cualquier duda, cualquier aportación. Corrección, bien hecha además por Javier, Vamos Deportiva, que nos indica que en la cabecera tenemos puesto un resultado al revés. Mea culpa, sí, lo estoy leyendo ahora. He puesto Ciudad de Ponferrada 82, Toledo 85, cuando es al revés. Y aquí no hay propiedad conmutativa ni el orden de productos, de factores altera el producto. En fin, bueno, y Norberto de la Mata, que no lo teníamos en principio con nosotros porque le ha concedido el final del partido a la Ponferradina y tiene que hacer la crónica para el medio de comunicación en el que trabaja, Infobierzo. Dos apuntes nos indica. Uno de ellos nos comenta que los 5 cambios que se hizo al principio del partido, bueno, perdón, mediado el primer cuarto, que fueron por cuestiones físicas, que la segunda canasta de Knowles está pisando la línea y nos acaba de llegar otro comentario que nos comenta también que el extranjero de Toledo fue Albacete y fue de los que nos hizo daño y nos remontó en los minutos finales, si mal no recuerdo. Por cierto, Norberto, sabes que tienes el micrófono para ti, así que si te quieres incorporar como tertuliano a lo largo de esta hora, pues bienvenidas tus aportaciones, ¿vale? Y continuamos. Ronnie Hayes estaba diciendo que, bueno, Borja, ya lo has dicho prácticamente todo lo que se puede decir de él. Aparte de su clinic, queda su inteligencia para en los minutos finales sacar las faltas y ir a la línea de tiros libres al final de posesión y prácticamente el solito abrir una brecha de 8 puntos en el marcador. Pregunta para ti, Borja. ¿Mérito de él o de mérito del oponente? Bueno, mérito de él porque es, como bien decíamos antes, es complicado defender. Es un jugador muy versátil y te genera muchísimas situaciones, tanto jugando de espaldas como jugando de cara. Es verdad que ese parcial que tú indicas se da una circunstancia en pista que está con 4 pequeños Toledo y es verdad que para él juega más cómodo. Pero bueno, esto yo lo que decía al principio, creo que Oriol Pozo planteó el partido muy bien. Tengo mis dudas de que Sergio Vicente lo que planteó durante la semana se viera reflejado en pista y al final lo que tú trabajas durante la semana es un reflejo de lo que tú ves en un partido en los 40 minutos. Y el trabajo, yo creo que durante la semana, el trabajo claro de Oriol Pozo y de su cuerpo técnico era castigar a Mendiola abajo con balones dentro. Mendiola es un jugador importante que muchas veces no comete faltas y no es duro porque precisamente porque no tiene una rotación, un cambio de garantías. Entonces, desde ahí sabía el equipo que tenía que castigar y que tenía que generar ventajas. Entonces, mérito tanto del club, tanto del equipo por gestionarlo, y un Hayes que, como digo yo, y en plan de broma, espero que que el presidente Oscar le tenga una buena cláusula, porque a este ritmo y a estos porcentajes de puntos que lleva y de resultados, nos lo van a robar, como siga así el bueno de Hayes. Bueno, esperemos que estén los deberes hechos en este sentido. Ángel, creo que tú has visto la semana anterior el partido entre la Cultural Leonesa y Toledo. Pregunta para ti. Este Sergio Mendiola poco tiene que ver lo que se vio en León a lo que se vio en este partido contra Ponferrada, ¿no? Bueno, ya lo ha comentado Borja, ¿no? La defensa ha sido un jugador que en esta liga, bueno, aparte de la veteranía que ya tiene rondando la treintena de años, pues es mucha altura, ¿no? No es fácil encontrar en una tercera categoría del baloncesto español a un pívot con 2,12, ¿no? Es un jugador muy grande, con buena mano, yo creo que tiene bastante buena mano de 4 metros, de hecho en este partido también lo demostró, y en León, bajo mi punto de vista, les hizo a la Cultu Vázquez un auténtico destrozo. No supieron defenderlo en ningún momento y tanto desde 4 metros como en el poste abajo, pues los acribilló. Hizo un partido sobresaliente, pero bueno, que no supieron en ningún momento pararlo. Y creo que Oriol Pozo sí supo pararlo en este encuentro, ¿no? No hablamos de Hayes, pero yo creo que los minutos que está en pista
el invitado de la semana pasada, David en Fan B, pues creo que son más que meritorios también, tanto en labores defensivas sobre Mendiola como en labores reboteadoras, ¿no? Pues era un jugador a parar. Yo creo que tienen más jugadores a parar. Al final es muy complicado parar a todos. En este partido nos cuesta mucho más parar a Víctor Moreno, que tiene unos porcentajes altísimos. Yo creo que pasó del 50%. Pero bueno, si logras parar un poquito mejor como dices, a Mendiola y también a otro jugador capital y con mucha veteranía y mucho oficio como es el base Jorge Lafuente. Así que bueno, yo creo que es mucho mérito del trabajo que hicieron los interiores sobre Mendiola. La verdad es que podríamos hablar pues de todos, porque al final todos han hecho un grandísimo partido. Hemos destacado el trabajo de los interiores, personalizando sobre todo en Hayes, pero en labores especialmente defensivas habéis hablado de Black, habéis hablado de Van B. En la línea exterior, pues bueno, de Bergens, de bastante nivel por su parte. Habéis mencionado también a Romero. En el base, pues por supuesto Cera, pero el rato que está también Orrit aporta también sus puntos y sus asistencias. Pero, si me lo permitís, os voy a preguntar, Borja, por la última jugada defensiva. Pongo un contexto. Vamos 6 arriba en el marcador, 79-85, que eran 13 segundos. Pide tiempo muerto Toledo, saca de pista delantera. Supongo que la consigna sería anotar cuanto antes. Y hay un jugador que es Usman Sima, que no aporta ningún punto, pero que para mí su defensa es muy, pero que muy buena y consigue molestar al jugador que estaba con balón en ese momento, que no sé si era Víctor Moreno. Y es cierto que Toledo acaba anotando un triple, pero ese triple llega a falta de segundo y medio para el final del partido. O sea, consigue estorbar 10 segundos de calidad y al final, cuando Toledo consigue el triple, se queda prácticamente sin tiempo porque Oriol anda listo, pide el tiempo muerto, saca de pista delantera, recibe Treviño solo y se acaba el partido. No sufre Ponferrada tampoco. Entonces, sensaciones sobre esa última jugada y la defensa en particular de Sima. Mira, lo más importante que tú has dicho es que el equipo atrás, hemos dicho desde el principio que tiene marcados los roles. Y yo creo que Sima tiene marcado también sus roles, que es un trabajo específico defensivo sobre determinados jugadores. La jugada que en concreto la que tú hablas, a ver, es una circunstancia en la que se está defendiendo perfectamente. El tiro es de Víctor Moreno, me parece, no me acuerdo muy bien. Pero está bien defendido el cambio defensivo, está bien y demás, y apenas quedaba un segundo y medio. Al final el equipo está trabajado. O sea, hubo un cambio defensivo, se punteó todo y demás. Un Víctor Moreno que yo lo conozco porque estuvo en Salamanca, es un jugadorazo, ha estado a un nivel todo durante muchos años, lo que pasa que fue un jugador además hasta de selecciones y lo único que se lesionó de gravedad y luego le costó. Pero estuvo muy acertado Sima en esa situación. Y al final lo que tenemos claro es que no sabemos en esta liga cómo va a terminar Toledo y cómo va a terminar Ponferrada. Y un ejemplo de que el equipo está concentrado y de que el equipo sabe a lo que está jugando es esa jugada que tú mencionas. A lo mejor ahora no nos damos cuenta, pero dentro de 3 meses esa de buena defensa de Sima o agotando el tiempo para que no pudiera haber falta tras falta y demás, pues hace que en la clasificación final estemos por encima y nos estemos jugando un puesto de playoff. Entonces, para mí, espectacular el trabajo táctico, espectacular la concentración. Ya he dicho, es uno de los mejores partidos, yo creo que de la época de Oriol Pozo, por supuesto, y de lo que hemos visto ahora ante rivales que a lo mejor en su conjunto no están bien trabajados, pero por calidad individual es uno de los equipos que va a estar en mitad de tabla para arriba. Entonces, doble mérito de la victoria y como bien dices tú, doble mérito de esos jugadores que a veces no les vemos puntos, pero tú como eres muy friki y llevas muchos años en esto, sabes que es importante, Rubén, este perfil de jugador. Efectivamente, efectivamente. Mira, a mí me está recordando, salvando a las distancias, primera temporada en Les Plata con David Barrio. Jugamos en Navarra, que tenía a Hernández Sonseca, ¿os acordáis de él como jugador franquicia? Y jugamos en la Rosalía, partido que además consiguen llenar el pabellón porque lo habían declarado Día del Baloncesto Navarro o algo así, estaba muy lleno de niños. Y acabamos ganando el partido porque vamos 2 arriba y la tiene la última jugada
Navarra, y su jugador extranjero, su escolta extranjero, entra con toda canasta. Y Sergio Suárez, que no es un jugador que fuese anotador, ni mucho menos y tal, a la defensa de Sima en este partido de Toledo. Bueno, habéis dicho, queda mucho, van 4 jornadas. Estábamos pesimistas al principio de la temporada con el tema de lesiones y demás, especialmente el palo que fue el tema de Peñarroya, que es evidente que afortunadamente está superado, pero hemos pasado, daros cuenta, de firmar el 1-3 a un 3-1 y da la sensación un poco en el ambiente, yo creo que por nosotros no, pero de euforia, euforia. E incluso ya he escuchado a alguno hablar de ascenso a Primera C. No sé, decidme algo. Mira, Rubén, antes de responderte a esto, quería hacerte una matización, porque cuando hablabais ahora de Ousmane Sima, de esa defensa final y de lo que ha aportado en este partido, a pesar de no anotar ningún punto, yo me fijo en una cosa, en el más menos, ¿eh? Y es el jugador de los 12 del CDP que tiene un más menos más alto, un más 9. O sea, que con él en pista, Ponferrada gana el partido de 9. Entonces, eso, o sea, para mí es algo muy importante, que un jugador, cuando está en pista, el equipo está respondiendo, el equipo está claramente superior al rival. Sí, Entonces, Ángel, perdóname un momento. O sea, complementando lo que estás diciendo, sí. es lo que decíamos el otro día. Es que en este partido no hay ningún minuto de la basura. O sea, todos son disputados. O sea, no había conocido ese dato, pero para mí sí que es muy importante ese más 9 que dices. Yo me fijo en esos datos muchas veces. Bueno, son cosas que pueden tener mayor y menor importancia, pero para mí sí que la tienen. Que un jugador. También hay que ver el contexto del partido, pero sobre todo en un partido de esta envergadura que estuvo tan parejo durante todo el partido. Ángel, perdona, y si me dejas apuntillar una cosa. Sí. Acaba el partido en esa situación que quedan 13 segundos. Para mí es muy importante que los jugadores, cuando está el partido o algo, estar en pista. Soy un maniático de eso. Creo que si el entrenador en pista tiene determinados jugadores, son los que va a confiar siempre. Pues, Y confía en los dos bases, en Sima al alero, en Pau Treviño al 4 y en Hayes al 5. Es decir, al final él es su jugador fetiche atrás y el míster va a confiar encima para ese trabajo ante el jugador bueno. Y si os dais cuenta, acaba con dos bases siempre. También es porque pueden tener mejor porcentajes de tiros libres para ir a faltas y demás. Pero es un dato a tener en cuenta. Ya veréis cómo muchas veces en partidos igualados veremos este perfil de quinteto para defender situaciones finales. Y perdona, Ángel. sí. Y en ataque también puede ser para no estar con dos bases en pista para no perder el balón. También eso es importante. Y además, bueno, también había quitado a Bergens, que había perdido 2 balones en ese último minuto, y bueno, decidió también jugar con dos bases, pero sí, lo que has apuntado tiene muchísimo sentido. Y sobre todo el tema de tiros libres, que bueno, que cuando va el contrario con una diferencia escasa por detrás, pues sabes que vas a tener que ir a la línea de 460 continuamente. Y respecto a lo que comentaba Rubén del tema de la euforia, es la pregunta que ya nos había hecho hace unos minutos. Bueno, yo creo que van cuatro jornadas. Yo creo que no hay que lanzar las campanas al vuelo, ni lo mismo que si el equipo ahora mismo estuviera con un 1-3, porque está todo muy parejo, está todo muy igualado. Creo que la liga pues está empezando, ¿no? Queda todo por delante, para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, claro, está clarísimo que el comienzo es esperanzador, pero también hay que ver los rivales que hay en esta liga, ¿no? Es cierto que este 3-1, bueno, pues se ha conseguido, bajo mi punto de vista, contra rivales importantes. Es verdad que Clavijo y Cáceres, bajo mi punto de vista, sin conocer, igual conocéis mejor vosotros la liga, pero sí me están decepcionando un poco, esperaba un poquito más de ellos. Hay que esperar cómo avanzan las jornadas. Cáceres ya, de hecho, va a ir al mercado buscando un base y quizás también un 5, pero... Y deja ver si el entrenador también. Y a lo mejor de entrenador, ¿no? No sé. Sí, como no ganen esta semana, lo van a tener complicado. El entrenador lo va a tener muy complicado. Pero bueno, que eran rivales complicados, especialmente en las dos salidas.
Pero está todo muy igualado, hay mucho nivel en la liga, creo que ha subido, como lo que hablamos ya en episodios anteriores, en podcasts anteriores, mejor dicho, hay equipos como los descendidos, Morón, Valladolid y los proyectos al alza de los equipos andaluces como Córdoba y Caja 87, que bueno, a partir de ahí sabes que hay que pelear con duros huesos de roer y con presupuestos netamente superiores. Con lo cual, bueno, tranquilidad, son victorias que ya tienes en el zurrón y poco a poco pensar en el siguiente partido. Yo creo que no hay que lanzar a las campanas al vuelo ni tener demasiada euforia. No creo que es bueno. Borja, ¿tú cómo lo ves? ¿Percibes exceso de euforia? ¿Es justificada? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo tengo un jugador, David Roncero, que tiene una frase, cuando alguien dice algo fuera de contexto, dice cambia de camello. Dice, ese tiene que cambiar de camello, ¿no? Entonces, ahora quitando la broma, a ver, para nada estas 3 victorias, que como bien decís vosotros, podrían haber sido 3 derrotas después de la baja de la lesión de grave de Peñarroya, esto tiene que significar que el equipo va a estar ascendiendo en el mes de octubre, que va a terminar ahora. Tengo una cosa muy clara. O sea, la estructura que ha montado este año Clínica Ponferrada, la plantilla que ha montado Clínica Ponferrada, la capacidad de reconstruirse tras la lesión de Peñarroya va a hacer que, lo primero, que el equipo se enganche más, que esté más cohesionado, que parezca más una piña, que estén marcados, insistimos mucho en esa situación de marcar roles y seguramente llegarán muchas victorias en Toralín primero y fuera de casa también. Pero es que esta es una liga muy complicada y muy dura y muy, muy, muy larga. Y muy importante las lesiones y muy importante los fichajes que hacen determinados equipos en el mes de enero y en febrero y en diciembre. Lo ha dicho antes Ángel, algunos equipos que tienen proyectos para estar arriba ya están mirando el mercado. Todo el mundo está atento por si hay alguna ganga. La segunda federación mira descartes de primera fe para buscar un salto de calidad. Yo, como aficionado al baloncesto y a Química Ponferrada, yo estaría pendiente del mercado para buscar un 5 grande, una oportunidad que te pueda surgir. Entonces, da tantas vueltas esto y hay tantos factores externos que no saben dónde vas a parar. Yo siempre os comento lo que decíamos en los primeros podcasts. Yo firmaba llegar a diciembre, con el parón de diciembre del Puente de la Constitución, que tuviéramos 4 victorias, porque vi tan grave, vi que podía romper tanto el tema de Peñarroya que me vi bastante negativo. Pero sin embargo, fíjate, el míster, en consenso con el club, se trae a Jamie Bergens, que poco a poco yo creo que aportará mucho más. Te sale la jugada de Knowles, de Charles Knowles, que a lo mejor viene para entrenar, para dar intensidad, para lo que sea, pero ha rendido y ha echado una mano, sobre todo el primer partido. Y ahora vemos como rota con 11 jugadores, con 12 también, incluso cuando entra el chico asturiano, Alejandro López Tirador. Y vemos que está todo el mundo unido, ¿no? Entonces, yo lo que más me gusta son las sensaciones que se ve desde fuera, cómo todo el mundo está animado, cómo todo el mundo sale a la pista y está con ganas, cómo acaba el partido y todos chocan y saltan. O sea, eso es lo que a mí me gusta, que se está creando un equipo. Y eso es importante porque habrá semanas y jornadas malas en las que se pueda perder. Y lo más importante es crear un equipo de trabajo, crear un grupo sólido y que ante las adversidades, pues entre ellos se unan, ¿no? Y creo que se están haciendo unos cimientos muy buenos para tener opciones de, pero nunca para lo que habéis comentado vosotros ahora. Creo que acabas de contestar a los mensajes que nos acaba de enviar Javier, sobre todo el último que nos comenta, que recuerda que a principio de temporada dijimos que firmábamos acabar octubre con 2-2. Incluso llegamos a decir, complemento, que el 1-3 no lo veíamos mal. Claro, lo has dicho tú. Después del palo que supuso la lesión de Peñarroya, no es por ser reiterativo ni insistente, pero es una evidencia. Te quedas sin el jugador franquicia del equipo, por lo menos en la línea exterior, y lo veíamos negro, está claro. Ahora, pues, el tiempo y los partidos nos ha demostrado otra cosa. Y fíjate ahora que está con un 0-4 en la clasificación, pero había firmado una pretemporada espectacular. Córdoba, que tienes el proyecto que tiene. Cáceres, que siempre es favorito. Y Toledo, que también estaba en las quinielas desde el minuto 1
por los que entienden para estar en la zona alta de la clasificación. Entonces, el 2-2 a principio de temporada. Javier también nos apunta que con otra victoria tendríamos conseguida casi la tercera parte de la permanencia. Sí, efectivamente. La pasada temporada fueron 12 y tradicionalmente bastaría con 11. Si sacamos el partido este fin de semana, también nos apunta que no fue Víctor Moreno, sino que el último triple del partido fue a cargo de Mendiola. Bueno, sí, puede ser, Sí, efectivamente. en el cambio, Víctor Moreno es el que Sí, genera todo y en el cambio defensivo al efectivamente. final queda Mendiola librado, pero sí, pero es Víctor Moreno el que genera. Víctor Moreno generó todo el partido, todas las situaciones del juego ofensivo de Toledo. E insisto, chicos, yo creo que retomando el partido de Toledo, y si os parece ya concluimos con este choque, no es que a Toledo le saliese un mal partido, ni mucho menos. Yo creo que fue un partido bonito y que los dos equipos jugaron a buen nivel y simplemente Ponferrada fue mejor. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Sí, sí, totalmente. Para mí, a mí Toledo no me decepcionó bajo ningún concepto, ¿eh? No les vi peor que les vi la semana pasada en León, sinceramente. Yo que ya lo dije en una de las primeras intervenciones, esto es más mérito del CDP que de mérito del Toledo. Así de claro. El otro día la Cultu no defendió. Entonces, la Cultural está teniendo ese problema en este inicio de temporada, que tienen jugadores de mucha calidad en ataque, pero que, claro, falta lo que tiene ahora mismo el CDP, equipo. Que esa es una palabra que ha remarcado Borja, fundamental. Ahora mismo, el CDP está siendo un equipo en estas primeras jornadas, ¿no? Y donde todos aportan, donde todos ayudan, donde no hay ningún jugador que puedas decir que este jugador está señalado y, eso es fundamental para lograr objetivos y para lograr parar a este tipo de equipos que están diseñados para estar en la zona alta. El otro día, pues a mí, repito, en la Cultural tuvo muchísimas lagunas y eso se aprovechó el Toledo y en muchas fases del encuentro, pues el CDP no tuvo esas lagunas, con lo cual el Toledo no pudo aprovecharse de esas jugadas, ¿no? Yo creo que el Toledo demostró que es un muy buen equipo, con un 5 que es de los 3-4 mejores de la liga, con un base también muy experimentado y que también es de los mejores, mejores bases de la liga, y con un buen equilibrio entre el juego exterior e interior. Para mí quizás abusan lo que les he visto hasta ahora un poquito del juego exterior, que sabemos que tienen, como sobre todo el chico este Víctor Moreno, que tienen una calidad enorme, tienen jugadores que lanzan muy bien desde fuera. Sí, sí, Ángel, Pero vamos, pero bueno. el tema es que lo avisaba Borja la semana pasada. O sea, es un equipo que va a buenos porcentajes y no les fue mal el argumento del tiro exterior. Luego, pues lo que comentamos, bien complementado con, con Mendiola. No hay. Es que les logramos igualar bastante, ¿eh? En el tiro exterior, que a mí me parece uno de los mejores equipos de la liga en el tiro exterior, y al final ellos acaban con un 32% y el CDP con un 30%, con lo cual ahí no deciden el partido. Bueno, claro, pues no por eso Nosotros, no ganaron. perdona Ángel, nosotros vamos a tener problemas con postes center dominadores abajo. O sea, Sí, nosotros en claro. la Es lo estructura que que tú dices, que falta tenemos, ese 5, yo claro, no digo un 5 ofensivo, ¿eh? O sea, yo defensivo, digo un 5 defensivo. defensivo Sí, completamente. sí, O sea, totalmente de acuerdo. un jugador típico de Le Plata es Nian, o sea, de la segunda fase es Nian, por ejemplo, ¿no? Un 2-5, 2-6, mucha envergadura, a lo mejor te mete 2 puntos por partido, pero es un jugador que te va a ayudar atrás, ¿no? Eso es lo único por ponerle la guinda a la plantilla que ha configurado Clínica Ponferrada, ¿no? Y yo creo además, y para terminar con todo el tema del partido de ayer, yo creo que fue un punto de inflexión muy importante lo que ocurrió con Cáceres. O sea, creo que ese partido marca mucho el devenir de ese trabajo defensivo en el que yo creo que Oriol va a ir a muerte con él y el partido de Cáceres, el segundo tiempo de Cáceres quizás te marca un poquito ese criterio, esa intensidad. El partido de Toledo, si os dais cuenta, no es un partido de mucho, o sea, es de ritmo los primeros cuartos, pero luego se para rápido. O sea, hay otras veces que, y lo veíamos el año pasado, Oriol está con más recursos tácticos que el año pasado. O sea, ya no es tanto ese juego a la ligera, ese lanzamiento de tres, bloqueo y me abro. No, no. El domingo vimos la bolita dentro a Hayes, estaba Treviño con un pequeño, la bola caía dentro, Treviño generaba, y eso no lo veíamos el año pasado. Entonces, tiene muchas más alternativas en el juego. Yo creo que, vuelvo a insistir, o sea, si conseguimos que Bergens
se adapte al juego europeo, entienda el baloncesto, sepa cuándo se tiene que parar, no ir contra tres, pues yo creo que tenemos un equipo muy, muy equilibrado, ¿no? Si os parece, analizamos un poquito cómo fue la jornada, porque ya se empiezan a ver tendencias en uno y otro sentido. Mirad, por ejemplo, Valladolid gana de un punto a Morón y es uno de los que, o sea, un triunfo de esos que también pueden marcar, siguen invictos y el equipo de David Barrio carbura. Eh, Estoy viendo triunfo en Gijón del Eurobásquet. Puede marcar cositas por debajo. El Valle de Hues cultural que comentaremos más adelante porque los navarros son el próximo rival de Ponferrada. Azpeitia gana en la cancha de Clavijo por 5 puntos, pero es cierto que los guipuzcoanos siguen también invictos en la zona alta y los de Logroño pues están hundidos en la clasificación. Córdoba gana cómodo a Jaén y también es del terceto que están arriba sin derrotas. Y me llama la atención la derrota contundente, que al final no es tanto, porque son 16 puntos, pero porque levantó el pie del acelerador el Caja 87. Malas sensaciones en el equipo extremeño. No sé, ¿algo que os llama la atención de lo que estáis viendo hasta ahora? Pues sí, llaman, aparte de lo que más llama la atención claramente es esa derrota de la Cultu en Navarra contra un próximo rival, pero como vamos a hablar de eso, pues, bueno, pues hablamos después, ¿no? Eso es lo que más llama la atención. Lo segundo que más me llama la atención, pues también es esa derrota bastante contundente, aunque previsible, viendo cómo está Cáceres y viendo que solo aportan 5 o 6 jugadores en el conjunto extremeño, pues tampoco me sorprende tanto, pero bueno, que acabes con 52 míseros puntos me parece muy poca producción ofensiva y además que en un partido que ya prácticamente queda encarrilado en el primer cuarto con ese 9-23 o 9-25, una ventaja muy amplia del conjunto sevillano. A partir de ahí, al descanso la ventaja ya era, vamos, abrumadora. Yo creo que superaban los 20 puntos de diferencia. Pues eso también llama un poquito la atención, no por la victoria en sí, sino por la forma en que se produce. Y lo demás, pues yo creo que hay que destacar entre dos claros candidatos al ascenso, como son Morón y Valladolid, ¿no? Partido que no hay que olvidar que el Valladolid, ya lo sabéis, que tiene una plantilla muy corta y encima viajó con solo 8 jugadores. Con lo cual, más corta aún y sin el esculturalista Fares Ochi, que es un jugador fundamental. Con lo cual, ganar con 8 jugadores en una pista tan complicada como Morón, para mí me parece de muchísimo mérito. Y luego, encima, lo que puede suponer de cara a la moral de los jugadores, cómo se gana ese partido. Porque yo estuve viendo los últimos minutos. Como vi que iban muy igualados, tenía ganas de ver lo que pasaba ahí. Y es que el partido lo tenía totalmente ganado a falta de escasos segundos Morón y cómo gana con ese 3+1 el Valladolid después de perder, no sé si pierden el balón o fallan, yo creo que pierde el balón Morón y se juega un triple y lo anota Valladolid y encima con falta. Con lo cual, un partido que lo tienen totalmente perdido lo acaban ganando prácticamente sobre la bocina de un punto. Victoria además muy, muy importante. Y luego también esa por la parte de arriba, porque Morón, aunque está con 2-2, debe de estar al final en la zona alta. Y luego esa derrota que en Gijón que le puede pesar mucho, ¿no? Porque al final juegas contra un rival que va a estar luchando como tú por la permanencia y esos partidos a Gijón no se le pueden escapar en casa, como se le escapó esta jornada ante Logroño. Yo, si me permitís, yo me acuerdo mucho de la entrevista a David Barrio. No ha fallado ni uno de los que iban a estar arriba y llevamos 4 jornadas. Cuando hablamos con David Barrio, él no se mencionó con su equipo, con Valladolid, pero mencionó Córdoba, mencionó Azpeitia, mencionó, perdón, Caja 87 Sevilla, y es verdad que quizás a lo mejor pues nos dijo el tema de Morón y Cáceres, ¿no? Yo, Morón, espero que no me oiga nadie de ahí abajo, pero es un club que no le tengo ningún cariño. No le tengo ningún cariño porque odio su pabellón. No me gusta nada la gente de la grada. Siempre tengo un recuerdo cuando fuimos con Carvajosa de que daban bebida al lado y la gente entraba al pabellón bebiendo alcohol. Y es un pabellón que no le tengo nada de cariño. Entonces, si a Morón lo podemos tener lo más abajo posible, muchísimo mejor. Porque luego, si te tienes que jugar ir a una segunda fase con Morón en su pista, da mucho, mucho miedo. Pero lo dicho, recuerdo las palabras de David Barrio
y que no ha fallado los 4 primeros, no los ha fallado. Y he mencionado a Ponferrada, claro, que iba a estar arriba. Bueno, Morón para otro día. Hablamos de Morón, que daría para muchos minutos de podcast y tenemos que sacar. Tenemos varios temas todavía por hablar y pocos minutos. El más inmediato, corto plazo. Este sábado, 7:30, recibimos al Castillo de Gorraiz, Valle de Hues, en el Liga Valentín. Vamos a analizar un poquito. Si me permitís, voy a dar algunos datos de lo que es el equipo. Llama la atención que es un proyecto que se forja en un municipio del Alfoz, del extrarradio de Pamplona, como es el Valle de Hues, y que viene a suplir un poquito en masculino la desaparición de una estructura más profesionalizada como era Básquet Navarra. Me recuerda un poquito a lo que ocurre en femenino, que desapareció el proyecto también profesional de Ovenasa Navarra y lo reemplazó de forma más modesta en Liga Femenina con paso efímero el Ardoy, de otra localidad del extrarradio como es Tizur Mayor. Pero bueno, nos centramos en Valle de Hues, que es un club que ha crecido rápido. Yo le quitaría el perfil de modesto y de cenicienta que podría tener en un primer momento, y la prueba es que la pasada temporada ascienden apostando decididamente por el ascenso desde el minuto uno. Eh, Fichan a Eric Paradera a mitad de temporada, que estaba en Ponferrada, aunque es cierto que allí tampoco acaba jugando. Y para mí un detalle es que antes de jugar la fase de ascenso, en la eliminatoria de clasificación, eliminan al Marín, donde estaba Wildens Lebeck, que todos hemos visto hace unos días lo que es este jugador. Bueno, han mantenido el bloque del ascenso con varios refuerzos. Han apostado mucho por, valga la redundancia, apuestas extranjeras, desconocidas. Llama la atención un alero blanco tirador, Jackson Notek, que la única referencia es que estuvo hace 2 temporadas en el Enrique Soler de Melilla, no en el que estaba en el Plata, en el Foro, perdón, sino en el otro, y acabó siendo cortado a media temporada. Hay otro escolta belga, James Poitier, que viene de anotar 18 puntos a León, pero hasta ahora su experiencia se limitaba a equipos de Liga EVA. Y la línea exterior la completa un jugador que sí que recuerdo, porque estuvo con Navarra en Les Plata, como Pablo Yarnoz, jugador de la casa. Me llama la atención, ahora Ángel me comentas lo que vistes del partido contra la Cultural, de que tienen un poste de 2'11 llamado Jean-Baptiste Gery, pivo tahitiano. No sé si tenemos que tener cuidado con él o no. Y también me resultó raro esto para ti, Borja, porque cuando jugó en Carvajosa, yo juraría que le recordaba más de escolta que de base, y hablo del asturiano Alejandro Rubiera, que está jugando los partidos de base titular de este equipo. Y luego sí, luego hay rotaciones, y luego otros 3 jugadores renovados de la casa: Pau Elso, Lacunza y Pablo Fernández, sin mucha experiencia, muy residual, salvo Pablo Fernández, que sí que jugó en Algeciras en este sentido. Y completan con un tal Nahuel del Val, que también ha jugado en Liga EVA. Viendo esto, pues, hombre, sí que por nombres puede parecer un equipo llamado a sufrir. Los primeros resultados indicaban en ello, que perdieron contundentemente los 3 primeros encuentros, pero para mí el partido contra la Cultural, aunque sea mucho de mérito de los leoneses, tiene que ser un aviso. No sé, comentadme, no, empiezo por ti, Ángel, ¿qué es lo que viste del partido contra la Cultural? Bueno, yo, de ser sincero, no vi la primera parte, no vi el desastre que me lo contaron. Bueno, no hace falta que te lo cuenten. Cuando en la primera parte un equipo que va colista perdiendo todos los partidos por una media de 27-28 puntos, te mete la friolera de 56 puntos, eso ya da a entender la primera parte que has hecho, ¿no? Es que no defendieron absolutamente a nadie, no defendió nadie. Yo lo que vi fue el tercer y último cuarto, y el tercer cuarto la Cultural sin encantarme, si hicieron lo que se espera de ellos, y
con bastante facilidad se puede decir, pues les meten ese parcial en el tercer cuarto de más 11, ¿no? De 13-24 que les pone incluso un punto 2 por encima. Y yo pensé que que el último cuarto iba a ser no un paseo, pero que iban a ganar más o menos con solvencia la Cultural, pero bueno, muchas pérdidas, muchos errores, pues y malas defensas propiciaron que al final se llegara a un cara cruz y ganaran los navarros. Pero a mí, bueno, hombre, tienen jugadores interesantes. Está claro que estás en una segunda federación, está claro que han ascendido brillantemente de la tercera federación y que tienen ahí un grupo de jugadores navarros que sí aportan. Y luego, bueno, tienen esos 3 o 4 extranjeros que ya has nombrado, que el otro día fueron decisivos, que muchas veces encontraron buenas posiciones para tirar, especialmente el base belga. Ahora mismo no me hables de nombres porque es muy complicado, no me lo sé los nombres, vamos. Creo que el base belga, para mí, bueno, creo que es bastante rápido, dirigido bastante bien el equipo y tiene un tiro exterior bastante aceptable, que claro, si le dejas buenas posiciones de tiro, pues te las va a meter. Y luego el otro chico que comentabas, que es americano, creo, ¿no? El Notic. Jackson Notex. Bueno, pues un jugador que como tú bien dices, lo cortaron hace unos años en Melilla, pero que en este encuentro en concreto a mí sí me gustó. Sí me gustó, claro. Hay que verlo más partidos y hay que verlo con mejores defensas. Pero vamos, es que yo tampoco puedo opinar mucho de los demás jugadores. Pero mira, tú me hablas, Rubén, de un jugador que lo pones como un poquito residual. Yo es el que mejor conozco porque estuvo en León hace 9 años, que es Javier Lacunza. Estuvo en el Agustinos Eras, cuando Agustinos Eras jugaba en esta categoría, en la antigua Le Plata, que ya en el Agustinos Eras era un jugador jovencito, un ala pivo de 203, que a mí sí me gustó aquel año. Y en este encuentro en concreto, creo que para mí fue de lo más destacado del equipo, ¿no? No sé si es porque precisamente jugaba contra León, aunque fuera otro equipo de León, pero hizo un 17 de valoración, con 10 puntos y 8 rebotes, creo que estuvo muy, muy bien, a mí me gustó muchísimo. Era la primera rotación interior y creo que a mí yo lo que le vi me pareció un jugador que puede ser importante en la categoría, ¿no? Y luego también el otro que conocía, pues por su paso por el otro equipo navarro, pues es el que nombraste tú, a Pablo Yarnot. El resto, realmente poco puedo opinar. Y el Pablo Yarnot bueno, pues también, bueno, creo que también fue uno de los mejores del partido. Junto con los dos que te comenté antes, fueron los 4 jugadores más destacados. Pero claro, hay que ver los más partidos y hay que conocer mucho mejor a la plantilla. Yo creo que es un rival que el CDP, en circunstancias normales y viendo el nivel que está ahora mismo dando en la liga, no creo, y más jugando en casa, que tengas problemas para ganar este partido con más o menos facilidad. Pero claro, si vienes pensando que son uno de los peores equipos de la liga, que perdieron partidos a domicilio de paliza, pues es el primer paso para que te puedan dar motivados después de esa primera victoria, que después de los primeros partidos, no solo de liga, sino también de Copa, creo que llevaban 0-6, pues seguramente no esperaban ganar a León, al Cultu, y vendrán motivados y con ganas de dar sorpresa, pero repito, que esto todo depende del partido que haga CDP. Si CDP muestra el nivel que ha mostrado en estas 4 primeras jornadas, creo que va a ser una victoria bastante sencilla, por así decirlo, entre comillas, claro. Bueno, yo creo que Apuntes. el análisis lo habéis Sí, hecho bien. O sea, tampoco entra mucho más. Yo conozco Valladolid, vi solamente el de Hay que Copa conocer mejor a los jugadores, Borja. Yo tampoco los conozco con apenas. Clavijo. Siria, el base, yo me acuerdo de él. El tema de Alejandro Rubiera, un chico encantador que ha estado fuera de España, además, como bien Estudiar. dice Rubén, para mí no es un base Alejandro Rubiera, es más un escolta. Y yo creo que de base acabarán los partidos con el chico, con Alexander, el que es de allí, de ellos, de Valle de Gués. Pero bueno, yo por poner un ejemplo solo, el poste montenegrino estaba en el mercado de varios equipos de plata y de Liga EVA y de Liga EVA con dinero. Entonces es un poste bastante interesante, es muy versátil, es grande y se mueve como un alero. Y yo sí he visto vídeos de este chico. Pero bueno, al final lo que habéis dicho vosotros. Yo termino con el análisis diciendo que bienvenidos a la segunda FEF. Esto es lo que hay. Cualquier equipo, sea recién ascendido o sea un equipo de mitad de tabla que a lo mejor no tenía expectativas, si sales relajado, si no defiendes, pues te pasa lo que le ha pasado a la Cultural. Luego es verdad que se puso en zona Valle de Gués el final del partido, 1-1-3-1 incluso, alternando trabajo,
y se la atascó, no metieron de fuera y bueno, pues victoria para el conjunto navarro. Yo creo que, como bien ha dicho Rubén, pues es un proyecto interesante porque su primer objetivo era ascender y lo consiguieron y ahora yo creo que la segunda fase pues es más complicada, pero y entonces vas a un mercado en el que no te engañe la gente de turno, en el que aciertes con los fichajes, sobre todo al principio. Tampoco sé el poder adquisitivo que tienen este tipo de equipos, pero lo que está claro es que Ponferrada no puede salir relajada. Y yo creo que es un partido, además, en el que quizás parece una tontería, pero el salto de calidad de la tercera FEF a la segunda FEF lo va a marcar el trabajo defensivo y la dureza defensiva. Si Ponferrada está duro desde el primer minuto, mucho juego de contactos, mucha dureza en la pintura, pues, y no es capaz de igualarlo Valle de Gués, pues seguro que habrá muchas más opciones de llevarse el partido. Luego que estés acertado o no es otra cosa, pero bueno. Partido bonito, yo creo que además, aprovechando que la Ponferradina juega el domingo, animo a todo el mundo el sábado a las 7:30, que estaremos muchos en Ponferrada, que se animen a ir al Toralín, porque después de la racha que llevamos es un partido espectacular para ver. Yo creo que vamos a ver buen baloncesto, ¿no? Y invito a todo el mundo a que aproveche además yo creo que va a llover y el Toralín, que me diga Rubén, pero creo que goteras no hay, no es como en Salamanca, que tenemos todos los pabellones con goteras. Aquí en Ponferrada se trabaja mejor el tema del techo, yo creo. Pero lo Bueno, dicho, bueno, el plan de broma, bueno. eh, Continúa y te hay, contesto. hay de todo, ¿no? No, lo dicho, que invito a todo el mundo a que al menos al Toralín, entre comillas, vayan, porque yo creo que la lluvia nos va a proteger a todos. Bueno, apuntes, ya que lo has comentado. Parece que el tema de goteras, afortunadamente, en el Ida Valentín está solventado, parece, pero ha sido un problema que desde la construcción de esta instalación, allá por el año 2001, creo que fue, era recurrente. Yo recuerdo años de caer auténticos chorretones por la claraboya del pabellón. Y te puede contar David Barrio, en su época en Ponferrada, de tener que suspender entrenamientos posiblemente por esta circunstancia, no, posiblemente no, por esta circunstancia, y andar con miedo de tener que suspender o aplazar partidos de Les Plata por miedo a que lloviese el día X y que cayese y que apareciesen las goteras, que afortunadamente no se llegó a dar nunca el caso, pero el temor existió. Lo que decimos, que en todos sitios crecen habas. Último apunte de esto antes de pasar a otro tema. No sé si habéis mirado lo que queda de calendario en el mes de noviembre. No es por hacer el cuento de la lechera, pero convendría tomarse bien en serio este partido, sacarlo adelante, porque luego te vienen dos desplazamientos consecutivos a Valladolid y León, que por muy mal que esté ahora la Culto, esto puede cambiar muy rápido y no deja de ser un derbi. Y cerramos noviembre antes del parón por ventanas FIBA contra el Caja 87. O sea, teníamos un octubre de órdago, pero lo que se viene ahora, después de este partido, también se las trae. Bueno, dale la segunda fe, Rubén. Si es que es lo bueno de la liga también y lo bonito, que al final es que hay muchos equipos que tienen un nivel muy alto y muy parejo. Entonces, como bien tú dices, intentar sacar el partido lo antes posible. Y a ver, yo creo que tengo claro que el partido contra la Cultural el 9 de noviembre es un punto de inflexión de dónde queremos ver a esta Clínica Ponferrada. Una victoria en León va a significar mucho. Una derrota, dependiendo de cómo se produzca, pues a lo mejor no es tan importante, pero una victoria y ganar a la Cultural, viendo en el estado que se encuentra ahora, nos podría dar un salto de calidad psicológico muy importante, porque es que estaríamos afrontando a Navidades una tranquilidad muy grande de estar en puestos altos hasta llegar al parón de Navidades. Bueno, Ángel. coincido bastante con Borja, ¿no? Puede ser un punto de inflexión para los dos equipos, no solo para el CDP, porque estos partidos cambian dinámicas, ¿no? Lo vemos muchas veces en el fútbol, ¿no? Con también la Ponferradina en el Cultural. Yo creo que estos partidos pueden cambiar dinámicas. Bueno, hay que ver lo que pasa esta semana. Parecería sobre el papel, que luego ya sabemos que el papel no vale para nada. El pronóstico siempre se caen, pero parece que, oye, la Cultural tiene un partido muy complicado en Valladolid y Ponferrada todo lo contrario, un partido que debería de sacar
Con lo cual puedes plantarte en ese partido con una tranquilidad tremenda, con un 4-1, y ellos con la soga al cuello, pues con un 1-4. Imagínate. Pero claro, es que es lo que decís. Esto lo dijiste tú, Rubén. De la noche a la mañana cambia muchísimo. De aquí a un mes no se sabe cómo van a estar los equipos. Y muchas veces sabemos que esto es tema mental, más que tema físico o tema de calidad. Una victoria en un determinado partido puede hacer cambiar las dinámicas totalmente, y la derrota lo mismo. Pero bueno, lo primero hay que pensar en ponerse 4-1, que ya lo hemos analizado, y hay que hacerlo bien para ganarles, no confiarse. Y luego a partir de ahí, bueno, pues estaría bien al menos en esas dos salidas tan complicadas a Valladolid y a León, pues sacar una, por lo menos. Muy complicado, pero ¿por qué no? Y luego ya, imagínate que te plantas pues 4-1 luego en esos dos partidos, y sacaras uno 5-2, te plantas 5-2 para recibir al Caja 87, puede ser un partidazo por todo lo alto, puede ser tremendo, ¿no? Ahí el Toralín tendría que estar a reventar contra el, bajo mi punto de vista, el mejor equipo de la liga. Pero bueno, insistimos, no está mal mirar lo que a medio plazo, pero antes está el corto plazo, y lo más importante se llama Valle de Hues, y es este sábado a las 7:30, y el equipo necesita todo el apoyo posible en el Liga Valentín. Si os parece, vamos con unos apuntes antes de despedir el espacio de hoy. El primero, que nuestro compañero Adrián ha estado in situ esta mañana en el pabellón, ya que se presentaba un convenio de colaboración entre el Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada y la asociación El Centro Mola, que son diversos comercios del centro de Ponferrada, además varios de ellos de los de toda la vida, conocidos, y que, bueno, os invito a entrar en su página web para descubrir cuáles son. Hay muchos bares, hay muchos comercios bueno, de todo tipo, y este convenio, pues aparte de implicar descuentos para los socios del club, pues implica que cada 15 días se va a hacer un sorteo mediante una aplicación. Creo que se tienen que descargar un código QR los interesados, y el ganador, o los ganadores, porque son para dos, a pie de pista desde un sofá, repito, a pie de pista en el Lidia Valentín, para ver el partido correspondiente del equipo de Segunda FEP. Y además tendrán la experiencia y la oportunidad de acabar el partido, poder entrar al vestuario a visitar al equipo.